Hoy les hablaremos sobre los Incoterms, y estos no son más que términos de 3 letras que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compraventa internacional de mercaderías acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre comprador y vendedor, reflejando la práctica actual en el transporte internacional de las mercancías. Las funciones de los Incoterms son las siguientes. 1. Define la transparencia de los gastos. El vendedor sabe exactamente hasta qué momento y en qué lugar deberá asumir los gastos. 2. Define la transmisión del riesgo. El comprador sabe exactamente a partir de qué momento y en qué lugar los riesgos de pérdidas de las mercancías corren por su cuenta. Y número 3. Definen el lugar donde se liberará la mercadería. Los Incoterms señalan el lugar concreto donde el vendedor deberá depositar las mercaderías. También los Incoterms tienen clasificaciones. Estos se agrupan en funciones de la forma de entrega y de las cláusulas acordadas entre comprador y vendedor. Con el grupo E, que es de entrega a la salida. En este grupo el vendedor entrega la mercancía al comprador en sus instalaciones, es decir que el vendedor solamente prepara y se encarga de empaquetar la mercancía y espera que ésta sea retirada por parte del comprador. Grupo F es una entrega indirecta, pues el vendedor prepara la mercancía para entregársela a un transportista, quien será elegido de antemano por el comprador. El comprador será quien pagará el trayecto. El vendedor queda eximido de los gastos y los riesgos de transporte. Grupo C. Este grupo realiza una entrega indirecta, pero diferente a la del grupo anterior. En este caso será el vendedor quien se ocupa de pagar los gastos de transporte. Grupo D. Entrega directa. En esta modalidad el vendedor se encarga de los gastos y de los riesgos del envío internacional y no el comprador. Además, una vez que la mercancía llegue al destino, los gastos y los riesgos pasarán a manos del comprador. Tipos de Incoterms: ex-works o en fábrica. El comprador tiene la obligación de recoger en las instalaciones del vendedor la mercancía. Una vez que las recoja, todos los gastos y riesgos correrán a cuenta del comprador. Free carrier o francotransportista. El vendedor se hace cargo de entregar la mercancía en el lugar acordado en el contrato. Por tanto, es este quien debe hacer frente a los gastos generados desde su lugar de origen hasta el de destino. Free alongside ship o franco al costado del buque. Generalmente empleado para las cargas de productos a granel. El vendedor tiene la obligación de dejar la mercancía al lado del buque en el que irá. A partir de aquí, el responsable es el comprador. Free on board o franco a bordo. El comprador escoge y contrata al transportista y el vendedor entregará la mercancía a la embarcación correspondiente. En este caso, es un barco. Cost and free o coste y flete. Las dos partes tienen responsabilidades. Mientras el vendedor se ocupa de los costes de transporte, los daños y peligros son asumidos por el comprador desde que la carga se encuentra en el buque. Cost, Insurance and Freight o coste seguro y flete. Esta modalidad es la más cómoda para el comprador, ya que el vendedor se encarga de todos los gastos que exige el transporte de la mercancía hasta el puerto de destino, así como también el seguro. Caterers, Pay to o transporte y seguros pagados. El vendedor se hace cargo de todos los gastos del transporte, aduanas y seguro hasta que la mercancía llegue a su destino final. Caterers and Insure, Pay to o transporte y seguros pagados. En este punto, la parte vendedora es la que paga los gastos del transporte, las aduanas y el seguro, pero solo hasta que la mercancía llegue al lugar fijado en el contrato. Delivered at terminal o entrega en terminal. El vendedor se hará cargo de todos los gastos hasta que la mercancía llegue a la terminal acordada. Delivered at place o entrega en lugar. El vendedor se hace cargo de la mayor parte de los gastos que supone el envío internacional, pero el comprador se encarga de los gastos que supone la importación. Delivered duty paid o entrega de los derechos pagados. Aquí el comprador ni siquiera tiene que hacer frente a los gastos de importación. En este caso, le corresponde al vendedor. Reglas y usos estandarizados del comercio internacional. El objetivo fundamental de los Incoterms consiste en establecer criterios definidos sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional.
Los Incoterms son de aceptación voluntaria por las partes, o sea que no son un esquema jurídico obligatorio. Además de las estipulaciones propias de cada regla Incoterms, un contrato de compraventa internacional de mercancías puede adquirir otras condiciones adicionales. Los Incoterms aplican únicamente en las compraventas internacionales de mercancías, no en la de servicios, ya que estos son intangibles en los que no se utiliza logística. Los Incoterms regulan 4 aspectos básicos del contrato de compraventa internacional. El primero es la entrega de mercancías, le sigue transmisión de riesgos, continúa la distribución de gastos y por último los trámites de documentos aduaneros. Eso fue todo por hoy, esperamos que te haya gustado y nos vemos en una próxima.